represento de investigación de movilidad del IPAC, trabajamos en una mirada global de la problemática de la movilidad y en una mirada específica sobre la relevancia que tiene estudiar la movilidad para producir un cambio cultural en las prácticas de movilidad urbana. No solamente desde el cambio cultural, sino también desde nuevas prácticas de gestión del Estado municipal en materia de transporte, pero nos interesa en particular trabajar sobre cómo producir este desplazamiento, ¿no? Este renunciamiento del auto por algo mejor. Trabajamos particularmente con los colegios de la Ciudad de La Plata que están localizados en el área central. ¿Por qué en el área central? Porque el casco de la Ciudad de La Plata, que efectivamente ha decrecido casi en un 18% de su población entre el año 1980 y el 2001, en este último periodo creció. Tenemos 9.000 habitantes más al año 2010, debemos tener más ahora que hace 5 años del censo. Tenemos un parque habitacional en parte vacío, pero otro que fue efectivamente ocupado. Y esta nueva población, a esta nueva población se le aplican las tasas de motorización actuales. Tenemos en La Plata un trabajo que hacemos permanentemente es procurar calcular con la mayor proximidad y definición posible y precisión cuál es esa tasa de motorización, dado que tenemos patentamientos dispersos, no tenemos un registro de bajas de autos, pero entre encuestas de movilidad, conteos de automóviles, estamos estimando que la tasa de motorización en La Plata es de 1.8 habitantes por auto. Y estos nuevos habitantes que vienen al casco tienen sus propias prácticas de movilidad. Por otro lado, lo que tenemos es una concentración no de colegios, sino de matrículas escolares en el área central de La Plata. Esta imagen que les estoy mostrando acá lo que muestra es que todo está pensado para el centro. Esto se habló en varias ponencias, ¿no? La ciudad está planificada, no está planificada la ciudad, efectivamente crece naturalmente solo con actividades residenciales, no crece con espacio público y equipamiento. Lo que se desarrolla en el área central es parque habitacional, en el periurbano crece el parque habitacional, crece con Procrear, creció con planes federales, creció con barrios cerrados, creció con villas y asentamientos, crece el espacio residencial y no crecen las centralidades en toda la región del Gran La Plata. Esto es común a muchas ciudades de Argentina. En La Plata, además, como bien dijo el muchacho que expuso recién sobre el tema del boleto universitario, las empresas compiten por los recorridos más rentables, se concentran en el área central, se producen la mayor cantidad de viajes y la normativa también ve el casco como su foco de atención. Entonces, todo converge en que se desarrollan y se incrementa y se intensifica la actividad en el área central. Y acá lo que hace crisis y lo que nos empezó a preocupar en el año 2013 es lo que pasa con las escuelas. En las escuelas del casco, que tienen unas matrículas muy altas, hay una gran población del periurbano que se desplaza diariamente a tomar clases, a cursar todo su colegio primario e incluso secundario en el casco de La Plata. Y nosotros, como tenemos una ciudad que es universitaria, que es administrativa, que concentra actividades administrativas de toda la provincia de Buenos Aires, tenemos además, con todas sus actividades propias y de la provincia concentradas en el microcentro de la ciudad, las escuelas que empiezan a aparecer acá son puntos muy conflictivos a ciertas horas del día, sobre todo al mediodía, donde sale un turno y entra el otro. Triple fila. ¿Qué hace el municipio? Pone control urbano para poner multas. ¿Qué hacen las escuelas? Algunas, muy marginalmente, hacen acuerdos con el transporte escolar. ¿Qué hace el transporte escolar? Su ecuación económica. Va a distintas escuelas, resuelve. ¿Qué hace el transporte público? Del transporte de línea. Desde la Dirección de Transporte sí se procura, por lo menos a los sectores que viven más lejos, tratar de hacerlos llegar a la escuela, pero sin una política global. Entonces, los conflictos que tenemos, uno de los atractores más críticos en la Ciudad de La Plata en este momento son las escuelas, porque las escuelas tienen horario fijo, cosa que en los atractores administrativos es más variable, porque la gente entra y sale escalonadamente en sus horarios, y porque además se instaló la práctica de que los papás lleven y vayan a buscar a los chicos a la escuela todos los días en auto. Entonces, esta problemática,
que por una inseguridad percibida, por otra instalada y por otra real, más la práctica generalizada del automóvil, produce y converge en el área central de la ciudad no solamente que vayan todos los chicos, sino que vayan todas sus familias, que vayan los maestros, los docentes, los no docentes, más la población que trabaja por las zonas de las escuelas en otras actividades que son administrativas, de servicio, comerciales. Entonces nos empezamos a preocupar por las escuelas del área central. Los detractores más críticos de la ciudad de La Plata son los administrativos, los universitarios y las escuelas. Si uno ve el plano, ¿se ve formado acá? Porque en mi pantalla se ve horrible, pero bueno. Esta es la distribución en la microrregión de La Plata de los establecimientos escolares y uno podría suponer que hay una fuerte equidad, ¿no? Hay una cierta equidad en todo caso porque está distribuido acorde a la mancha de población. Sin embargo, los colegios del centro tienen una mayor atractividad para muchos sectores de población de diferentes niveles socioeconómicos que viven en el periurbano. El casco tiene su propia actividad de movilidad, 300.000 viajes diarios producidos por la población residente en el casco. Pero además, la población que viaja por motivos de estudio son 150.000 viajes más, de los cuales el 25% viene a parar al área central. Empezamos a investigar en los diferentes colegios del centro de La Plata, los que tienen matrículas cerca de los 2.000 alumnos, como es el caso, entre 1.000 y 2.000, como es el caso del Normal 1, que está en el centro geográfico de la ciudad. Hicimos algunos ejercicios de georreferenciación de los lugares de residencia de los alumnos por curso. Cuantificamos estas prácticas, nos encontramos con noticias como estas, ¿no? No sé si tengo para señalar, pero les voy a señalar con ¿no? Esto que ustedes ven acá es el uso del automóvil. Las caritas, la mayor parte de los chicos pusieron sus caritas en el auto. Tenemos casos de hasta 80% de gente que viaja en auto a llevar a los chicos a la escuela. El transporte escolar, que es el que está arriba de todo, es casi marginal, junto con el transporte de línea, y después algunos que viajan en bicicleta o caminando por la proximidad. Pero aún gente que vive muy cerca tiene la práctica de viajar en auto. Nosotros desarrollamos algunas propuestas alternativas. Una de ellas, que trabajamos con el equipo de investigación, es la organización con autos familiares, ¿no? Y logramos reducir en algunas experiencias, en algunos escenarios, de 27 autos por grado a 7 autos por grado, procurando prácticas organizadas con los hogares. También desarrollamos con el equipo de investigación prácticas de transporte escolar racionalizado. Y esto es muy relevante porque el transporte escolar reparte panfletos en las puertas de distintas escuelas. Y luego el transportista organiza de acuerdo a su propia ecuación de tiempo y de recorrido. Y esto implica, bueno, recorrer distintas escuelas del periurbano, llegar al centro, pasar a buscar a uno a las 10 de la mañana para llegar a la 1, el último que tiene que dejar en la puerta del colegio. Entonces, trabajar integradamente el colegio con los transportes escolares es una práctica poco frecuente, pero presente en un colegio privado del centro de la ciudad de La Plata, que puede tener una relevancia fundamental en el cambio de esta situación tan caótica que se vive en la puerta de las escuelas. Desarrollamos también una tercera alternativa en línea con una práctica que se ha generalizado en algunas ciudades europeas medias mucho más chicas que La Plata, pero medias, que tiene que ver con esta idea de los caminos escolares. Es decir, que los chicos desplieguen prácticas de recorrido juntos, hacia la escuela o hacia tomar el transporte público que los lleve. Entonces lo que hicimos fue desarrollar algunos itinerarios peatonales por barrios que los lleven a las líneas directas que les dan acceso al colegio, en este caso estamos trabajando en el Normal 1, con desarrollo de lugares peatonales donde las familias los acerquen y se encuentren los chicos y desarrollen el hábito de ubicarse en la ciudad para poder viajar. Hicimos una evaluación de las dimensiones cuantitativas de estas diferentes alternativas. Obviamente el auto
nos daba los mayores valores de kilómetros recorridos, de consumo energético, de costo por familia y por alumno, mientras que nos daban digamos, valores muy próximos la alternativa 1, la de los autos familiares organizados. Todos los demás nos daban lejos, sobre todo el tiempo de viaje. Sigue siendo, lamentablemente, la mejor opción en tiempo de viaje el automóvil, con 11 minutos por debajo del auto organizado. Igual estos son escenarios que son cambiantes porque cambian los cursos, cambian la cantidad de cursos que se organizan, pero son parámetros que nos permiten dimensionar lo que estamos diciendo cuando decimos qué impacto puede tener una transformación de las prácticas de movilidad, un desplazamiento de la demanda de movilidad hacia otras formas de viaje que descompriman la ciudad, que impulsen a irse al auto, como decía el arquitecto Sarabia. Digamos, es una propuesta de que el auto salga de la ciudad. Formulamos en el año, con el equipo de investigación, con Julieta López, que es una de las decanas del equipo, que codirige este proyecto junto conmigo, un proyecto de extensión con el Colegio Nacional, que el Colegio Nacional de La Plata está ubicado en un lugar con mucha demanda de viajes. Está sobre la avenida 1, en el nacimiento de la calle 49, la Puerta del Bosque y de toda nuestra pequeña ciudad universitaria de La Plata. Trabajamos con Bellas Artes y trabajamos con el Colegio Nacional. Y lo que estamos procurando hacer con los chicos del Colegio Nacional, que son 10 cursos de primer año, es primero desnaturalizar el caos cotidiano que hay frente a las escuelas. Ellos están acostumbrados a esto. Nadie va a pensar cómo cambiarlo si para ellos es parte del paisaje. Y segundo, trabajar con ellos en alternativas de viaje a la escuela, con ellos y con sus familias. Alternativas que incluyan los caminos en conjunto con sus compañeros. Seleccionamos a primer año porque primer año son chicos muy chiquitos, nos da un trabajo enorme. Trabajar con primer año, la verdad es que es duro, es difícil, pero apostamos a que trabajar con primer año permita desplegar algunas prácticas a lo largo después de todo el tránsito por el Colegio Nacional, que son 6 años. 6 años de su vida, de gente que ha trabajado intensamente durante un año en analizar y conocer cómo viaja, las dificultades que supone y alternativas mejores para descomprimir la ciudad y para disfrutar también el viaje compartido y el viaje, los recorridos por la ciudad, ¿no? Una ciudad tan hermosa como la ciudad de La Plata, con este diseño magnífico que tiene, invadida, como dijeron varios, por el automóvil. Bueno, tenemos que formar nuevas generaciones que permiten, que ayuden a transformar esta situación. Desarrollamos una metodología para el trabajo que no se las voy a detallar, georreferenciamos. Estos son, los puntitos son los chicos del Colegio Nacional de primer año, los ubicamos y les mostramos a ellos dónde ellos viven, los organizamos en comisiones, son 300 chicos, 10 comisiones de 30 chicos que están trabajando agrupados no por los cursos, sino en función de corredores de acceso al Colegio Nacional. El Colegio Nacional es este negro que está en el centro. Les asignamos colores a cada uno de estos grupos para que ellos puedan visualizar las problemáticas que están teniendo a partir de acceder a la ciudad y proyectar alternativas que serán agrupaciones, serán propuestas de bicisendas, serán lo que deban ser. Y en eso estamos trabajando ahora, en esta etapa de proyectar el cómo. Trabajamos con ellos el concepto, muchos conceptos tenemos que trabajar con ellos para pensar alternativas, lo que implica el uso del espacio en la ciudad, lo que implica viajar en colectivo o en auto individual una sola persona, el tiempo que supone, no solo la distancia, como decía Ramiro también, la distancia es relativa a la velocidad que yo puedo tener según en qué me muevo, según por dónde paso, el costo como una dimensión importante, incluir en las cabezas de los chicos para dimensionar que si estamos pensando en transformar la movilidad, eso tiene un costo. Si estamos pidiendo un boleto, eso tiene un costo. Y la discusión presupuestaria es muy importante. Porque yo tengo que pensar que de algún lado eso tiene que salir y que hay un costo base para movilizarse. Y una ecuación que a las empresas a veces les cierran y se pasan y a veces tampoco a la empresa les cierran. Entonces, digamos que esto tiene muchas aristas de discusión que las trabajamos con los chicos en los cursos, con chicos de 12 años. Es un desafío bastante importante. También hablamos de la problemática ambiental y también, como un tema clave para pensar con las familias,
cuál es la experiencia de las familias, sobre todo de las que viven más lejos, que hacen apuestas a que sus hijos vayan al Colegio Nacional, con un soporte de la familia muy importante, que implica todo tipo de movimientos, contrato de niñeras suplementarias, ir y venir y atravesar toda la ciudad en un día para venir a buscarlos, contratar un transporte escolar que por la irracionalidad de los recorridos son muy caros, y por la desregulación, porque el transporte escolar para funcionar lo único que necesita es una habilitación. No tiene condicionantes de recorridos, ni de cantidad de niños que lleva, ni de velocidades, ni de práctica de manejo, ni de normas de seguridad, ni nada. Entonces, este esfuerzo que hacen las familias, es bueno que ellos puedan concientizarlo, también para poner en cuestión por qué no hay equidad de educación, y esto es transversal a la movilidad, transversal al desarrollo territorial, de la planificación territorial y más vinculado a las políticas de educación. ¿Por qué no se pueden desplegar prácticas propias e interesantes y atractivas de educación en colegios del periurbano también, que puedan ser también atractivos? Esto también apunta a la equidad. Hicimos una encuesta a los chicos para que ellos visualicen su problemática, trabajamos mapeando, para ellos esto es, digamos, como un gran desafío, pasar del cómo recorren. Algunos que van en auto ni siquiera se ubican en la ciudad, los que los llevan los padres. Algunos que van en colectivo ya tienen una autonomía, y pasar a mapear lo que hacen es un aprendizaje espacial muy importante. Trabajamos con recorridos de registros fotográficos y fílmicos, y ahora que tienen las netbooks, porque a partir de las vacaciones de invierno todos tienen las netbooks, trabajamos con aplicaciones como Google Maps, y les damos, fiel a nuestras prácticas de investigación, cuadritos para que llenen datos, para que después podamos evaluar los recorridos comparados de cada uno, con todas estas dimensiones cuantitativas y con las cualitativas que se desprenden de las prácticas que tienen que atravesar las familias para hacer este ejercicio cotidiano de 6 años por lo menos, todos los días hábiles de su vida, para llevar a los chicos a la escuela. ¿Estoy bien con el tiempo? Bueno, para cerrar, nos parece muy relevante el trabajo con los chicos, el trabajo con las escuelas, no solamente por el transporte escolar, que tiene mucho peso y mucha degradación, y produce mucha degradación en el área urbana de La Plata, sino como un espacio de apertura a la transformación de las prácticas culturales individualistas, es decir, abrir a los chicos no solo a desarrollar un pensamiento espacial, sino un pensamiento colectivo, un pensamiento de quién es el otro, lo que le pasa al otro, para llegar al lugar a donde se encuentran todos los días durante 6 años o 5 años en la escuela. Bueno, y para cerrar, este es un tema, como les dije primero, del que no se ocupa nadie. En el municipio ni las escuelas, digamos, salvo cosas aisladas, entonces nos pareció que la manera de abordarlo era la extensión universitaria. Eso es todo.